Aproximadamente 30 minutos para hacer una exposición previa. Muchas gracias, señor presidente. No me extenderé tanto. En mi papel tenía buenas tardes, ya les digo buenas noches. Desde enero de 2007 hasta marzo de 2012 desarrollé mi trabajo como director del Centro Niemeyer y director de la Fundación Centro Niemeyer, con un contrato de alta dirección. He dicho apenas 20 palabras, pero en esta primera frase hay tres conceptos básicos que creo que aquí se están olvidando muchas veces. Se los voy a decir. El primero, el Centro Niemeyer y la Fundación Centro Niemeyer es la misma cosa. Fue lo mismo desde el principio. La fundación se crea para gestionar el centro, si no, no hubiera habido fundación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el gobierno de Foro Asturias dice que no le va a ceder, como patrono de la fundación, no le va a ceder la gestión al centro, la fundación debería haberse disuelto, sin más, porque carecía de objeto social. Yo se lo dije a la alcaldesa de Avilés y esta no estuvo de acuerdo y se enzarzó una serie de negociaciones de meses que han llevado a lo que todos vemos. El Centro Niemeyer y la fundación eran lo mismo. La fundación sin el centro no tenía ningún sentido. En segundo lugar, hablamos de una fundación. En Asturias no hay una ley de fundaciones, con lo cual hay que acogerse a la ley de fundaciones nacional. Las fundaciones per se, por definición, son sujetos de derecho privado. Esta fundación es privada. Y eso implica muchas cosas, con independencia de que tenga una financiación pública. Tercer componente. Les he dicho que yo he tenido un contrato de alta dirección. ¿Qué significa eso? Que yo no he sido, ni soy, ahora mis responsabilidades en Madrid, y les digo más, ni lo seré jamás, un alto cargo de la Administración. Yo no milito en ningún partido político, ni he militado ni militaré. No tengo nada que ver con esto. Mis contratos son siempre privados. Es un contrato de alta dirección y eso tiene mucha importancia, incluso procesal. Yo trabajo para una empresa, para una fundación privada con un contrato de alta dirección. Mi nombre no ha figurado nunca en un boletín oficial ni del Estado, ni del Principado de Asturias, ni de ningún lugar. Todas las actuaciones que yo hice como director de esta fundación estaban supervisadas por el patronato, como dicen los estatutos de la fundación. Por el patronato, que estaba presidido por una consejera de Cultura, siempre por consejeras de Cultura, y por una vicepresidenta, que fue siempre, desde el 2007 hasta hoy, fíjense, hasta hoy, 2014, la alcaldesa de Avilés. Todos los asuntos los despachaba con ellas, todos. En el caso de la alcaldesa de Avilés, con mucha más frecuencia. A nadie se le puede ocultar que teniendo las oficinas en la propia sede municipal, no despacháramos con la alcaldesa de Avilés a todas horas. Como director general, y eso lo pueden ver ustedes en los estatutos de la Fundación, no estaba entre mis competencias ni en mis facultades llevar la contabilidad de la Fundación. Para eso había otras personas contratadas y las responsabilidades eran de otros. La formulación de cuentas era responsabilidad de la presidenta de la Fundación y del secretario. Yo como director no podía hacer ni un control diario ni exhaustivo de la contabilidad porque bastante tenía con otras cosas que hacía. Fíjense, ni más ni menos que crear el mayor y el mejor centro cultural del mundo, que es lo que hice en Avilés y ahora se lo voy a explicar un poquito más. Dentro de los límites y autorizaciones establecidos por el patronato, autorizaba los pagos que tenían relación con el objeto y fines de la Fundación, establecidos en el artículo 5 de los estatutos. Y mis instrucciones y mi comportamiento siempre fue que se contabilizaran esos pagos y esos gastos. En cualquier caso, la forma de facturar y de efectuar esos pagos siempre fue validada por el patronato, siempre, sin excepción, siempre. Nunca se gastó un euro más de lo presupuestado, nunca. Ni siquiera en el último año, donde hubo un déficit, se gastó un euro más de lo presupuestado. Lo que ocurre es que los ingresos no llegaron a ser lo que eran, porque vino un gobierno que destrozó ese proyecto y que hizo que ni siquiera patronos privados ni contratos que teníamos en adelante siguieran adelante. Por lo que se refiere a las facturas pagadas por el Ayuntamiento de Avilés, con el tema de la inauguración de la cúpula, creo que es importante recordar que esa administración es parte de la Fundación. Es decir, no es que la Fundación le pidiera una subvención al Ayuntamiento de Avilés. El Ayuntamiento de Avilés es parte, es fundador de la propia Fundación. La Fundación es el Ayuntamiento de Avilés, el Principado de Asturias y la Autoridad Portuaria de Avilés. Eso es la Fundación. Eso es el Centro Niemeyer. Es lo mismo. Que no vengan ahora diciendo que era una cosa externa. Ellos estaban absolutamente dentro de todo. Es uno de sus fundadores. La alcaldesa de Avilés, desde el año 2007, es la vicepresidenta de la Fundación. Y como es lógico, conocía la gestión y las actuaciones y despachábamos diariamente. Como es razonable en una ciudad, por cierto, porque a veces se olvida, parece que estamos en Nueva York, de 80.000 habitantes. Ese ayuntamiento, como entidad local,
tiene regulada legalmente la gestión de sus gastos y dentro de dicha administración existen determinadas personas encargadas y responsables de la gestión y la ordenación de los pagos, así como del control y fiscalización interna de la gestión económica municipal. Todas las facturas fueron intervenidas por el Ayuntamiento y han seguido el procedimiento legalmente establecido desde que se presentan en dicha administración hasta su pago. Las facturas, por tanto, han pasado todas las comprobaciones administrativas legalmente establecidas, sin que en ningún momento se haya puesto reparo alguno, sino que su pago fue aprobado por los órganos de control del Ayuntamiento de Avilés. Desde el comienzo de sus actividades, el Centro Niemeyer, la Fundación Niemeyer, les repito, es lo mismo, solicitó y obtuvo subvenciones de varias administraciones públicas, locales, autonómicas y estatales. Siempre actuó de la misma manera en sus trámites y justificaciones de los distintos expedientes. El Principado de Asturias, que además desempeña el protectorado de fundaciones, tiene un papel muy relevante, hasta el punto de que la consejera de Cultura, la actual consejera de Cultura, tiene 3 sombreros. Es presidenta del patronato, es consejera de Cultura y es presidenta del protectorado. La Fundación ha seguido siempre, en todo caso, las directrices de la Consejería de Cultura para justificar las subvenciones. Y este director lo único que ha hecho siempre es actuar al respecto de la manera que se me indicó. Desde el año 2007 al 2011, los años en los que yo dirigí la Fundación, nunca se revocó ninguna fundación. Nunca. Todo era correcto. Únicamente, a partir de noviembre de 2011, el Principado de Asturias decide revocar subvenciones. Curiosamente, el resto de administraciones no revoca ninguna subvención. Ninguna. Es más, la Administración del Estado, ya con el gobierno del Partido Popular, no con el gobierno del Partido Socialista, que se introduce en el patronato, dice en una sesión en el Congreso de los Diputados, sesión de 13 de febrero de 2013, por boca del ministro Soria, que contestaba en nombre del Ministerio de Cultura, que las subvenciones habían sido justificadas en tiempo y forma, y leo textualmente que los responsables de la Fundación durante esos años han aportado la documentación pertinente. El secretario de la Fundación, que ha estado aquí un buen tiempo hablando antes de mi comparecencia, formuló alegaciones en cada uno de los expedientes iniciados para la revocación de subvenciones. Es importante que sepan que hubo unos días en el que los burofaxes llegaban de 3 en 3 y de 4 en 4 a la Fundación por parte del mismo gobierno que se suponía que era patrono principal de la Fundación que gestionaba el centro, lo cual era absolutamente incomprensible. Bueno, pues el secretario pone de manifiesto numerosas ilegalidades en la tramitación y en las decisiones adoptadas en los citados expedientes. Por eso llama mucho la atención que los actuales responsables de la Fundación, y esto es un mensaje que le dirijo muy claramente a la actual consejera de Cultura y a la actual alcaldesa de Avilés, resulta muy llamativo que estas personas no hayan impugnado en vía administrativa ni en vía judicial las resoluciones que revocan las subvenciones concedidas desde los ejercicios 2007 a 2011 y que exigen a la Fundación la devolución de 1.211.682,99 euros, sino que se avienen a la devolución, sin más, se avienen a la devolución de dichas cantidades, incluso contradiciendo el criterio del propio secretario de la Fundación, que es el facultado para ellos y que decía que esa devolución no era legal. No sé cuáles son sus conocimientos jurídicos, los míos están bastante oxidados, pero de todas maneras les diré que creo que eso es un claro acto de administración negligente, que puede tener además consecuencias legales muy serias y evidentes responsabilidades, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Fundaciones, porque los responsables de una fundación, por encima de todo, deben velar por esa fundación. Y creo que esas dos personas no lo han hecho, sino todo lo contrario. Es decir, que cuando el propio secretario les dice que hay un procedimiento que no debe ser así, ellas no pueden allanarse. Ellas no pueden allanarse. Y esto es lo que ha ocurrido. Si ustedes han tenido acceso, que supongo que sí, a las actas de los patronatos de la Fundación, verán que en todas ellas fui felicitado por mi gestión. Permítanme que les diga que creo que es algo absolutamente anómalo. Yo no conozco casos de que todos los patronatos de una fundación, uno tras otro, terminen con una felicitación expresa a la labor del director, agradeciéndole su trabajo, felicitándole por lo que ha hecho. No tengo que recordarles, porque sería muy pesado, y además ya lo ha hecho algún compañero mío aquí anteriormente, todo lo que hizo la Fundación, porque parece que aquí hay una amnesia colectiva, parece que el Centro Niemeyer no fue nada, que no se hizo nada, pero miren, hay dos cosas que son irrefutables. Una, no ha desaparecido ni un solo euro, nadie se llevó ni un solo euro de aquí, y dos, el Centro Niemeyer fue el proyecto cultural más poderoso y espectacular que haya habido en este país en muchos años.
el más poderoso que haya habido en muchos años. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los medios de comunicación. Miles y miles y miles y miles de euros de publicidad positiva de Avilés y de Asturias en los medios de comunicación. Yo les podría contar todos los personajes que han venido aquí y podría extenderme 2 horas. Podría hablar de cuánto cuestan 3 estrenos mundiales de películas del señor Woody Allen, por ejemplo, que a lo mejor ustedes no lo conocen, arrebatándoselas al Festival de Venecia, por ejemplo. Podría decirles cuánto cuesta un concierto de Yo-Yo Ma, qué significa el primer acuerdo internacional del Carnegie Hall con ninguna escuela de música del mundo. Pero tengo la impresión de que a lo mejor ustedes no diferencian al Rey Lear del Rey León, con lo cual me parece que no tiene mucho sentido seguir por ahí, porque no les va a interesar nada lo que voy a decir. Desgraciadamente todo este trabajo queda destrozado, absolutamente destrozado, el 16 de julio de 2011. Queda absolutamente destrozado. Y eso, por favor, no me sí, señor presidente. Sí. Por favor, déjale al señor compareciente que intervenga, sin interrumpirle. Muchas gracias. Este trabajo queda destrozado el 16 de julio de 2011 por razones estrictamente políticas. Y en ese momento toda la actividad del centro cesa. Y ahí ocurren cosas maravillosas que si ustedes van a YouTube verán algún magno representante de los gobiernos de Aforo Asturias que tienen páginas memorables hablando de la actriz Jessica Lange, que por lo visto es una pésima fotógrafa, insultando a autores españoles, ese chico de Grau que pinta. Bueno, el más joven ganador del premio BMW de pintura y que está ahora mismo vendiendo más que nadie en Nueva York. No sabe que Kevin Spacey viene a hacer una obra de teatro, que se han vendido 5.000 entradas en 20 minutos. En fin, ¿para qué les voy a aburrir con todas estas cosas? Las saben ustedes de sobra. Por lo cual, y porque ya es muy tarde y porque además les aseguro que mi paciencia está llegando a un límite muy serio con todo esto, voy a finalizar y les voy a hacer lo siguiente. 1. Ya está bien. Ya está bien. Estoy harto. Llevan ustedes, algunos de ustedes, no sería justo decir ustedes, algunos de ustedes, 2 años traspasando todas las fronteras del sentido común, del respeto, de la dignidad, del decoro, de la convivencia social, de la convivencia democrática y les diría más, de la legalidad. Llevan algunos de ustedes con la colaboración canalla de algún medio de comunicación, de algún columnista y de alguno de esos que podemos llamar fuerzas vivas de nuestra región, tratando de destrozar mi vida, insultándome, injuriándome, calumniándome, difamándome. Estoy harto. En ese proceso suyo, político, no se paran en nada. Les da igual destrozar a mi familia o destrozar mi reputación. Les da igual. Y les tengo que decir que ya estoy harto. Llevan ustedes 2 años poniendo hojas y ramitas en la hoguera de la Inquisición para quemar a alguien, al chivo expiatorio que les permita a algunos de ustedes explicar por qué destrozaron el proyecto cultural más importante de la historia de este país y por qué destrozaron de paso el futuro de una ciudad como Avilés. Eso es lo que llevan haciendo ustedes y yo les digo que estoy harto y me alegro mucho que me hayan invitado a este lugar para poder decirlo, porque han creado ustedes desde hace 2 años una alarma social brutal en los medios de comunicación, una alarma social. Pero la realidad, reconocida por todo el mundo, es que aquí no ha desaparecido ni un solo euro, que nadie se lo ha llevado para casa. Estamos hablando de temas administrativos, estamos hablando de otras cosas. Nadie, están en sus cosas políticas. Y fíjense, lo que me pasa a mí, y se lo voy a decir a estas horas ya, para entretenerles un poco y que no sea tan pesado esto, ya le pasó hace casi 400 años a Quevedo. Les voy a decir lo que le pasó a Quevedo. A Quevedo le dijeron que había cometido gravísimas irregularidades, porque había hablado mal del rey. Y se creó este caldo de cultivo. ¿Saben qué ocurrió? Que lo llevaron ante un tribunal. Afortunadamente a mí me han llevado ante un tribunal democrático. A Quevedo lo llevaron ante la Inquisición. ¿Y saben lo que dijo Quevedo cuando llegó ante la Inquisición? Y le robo sus palabras al buen escritor. Ahora averiguan lo que inventan. ¿Y ustedes han hecho eso? Han inventado auténticas barbaridades con una impunidad absoluta y ahora pretenden averiguarlas en esta comisión y en muchas otras. ¿Quieren que les recuerde alguna de esas invenciones impunes que han dicho? Yo se las recuerdo. Miren, el Centro Niemeyer nace con un pecado capital, que es que no se somete a ningún poder fáctico de esta región. Nace con ese pecado capital. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dicen ustedes? Los terrenos en los que se va a hacer tienen derechos de reversión. Hay propietarios con lo cual no se va a hacer. Era mentira. Después dicen, es que los terrenos están contaminados. Era mentira. Después dicen, es un pelotazo urbanístico. Creo que el presidente del Principado les llevó a juicio y lo ganó. Era mentira. Después dicen, nunca se hará. Era mentira. Se hizo. Después dicen, nunca se hará en plazo.
Se hizo en plazo. Después dijeron, lo único Niemeyer que se va a inaugurar es un bar. El bar duró 6 meses, el centro ahí sigue. Después dijeron, va a tener muchos sobrecostes. Los tuvo. Después dijeron, es mentira eso de que va a tener unas actividades brutales. De repente un día aparece ahí Woody Allen. Era mentira. Entonces, como había que subir de nivel todo aquello, como había que subir de nivel toda esa impunidad, entonces dicen, hay graves irregularidades. Se han contratado yates, han alquilado yates. Portada de la Nueva España. Así, se han alquilado yates. En México DF. Miren, vengo, igual me nota un poco cansado, es que llegué antes ayer de México. En México DF sigue estando a 3.000 metros de altura y sigue sin tener mar. Pero bueno, ahí se dijo, se han alquilado yates en México DF. Era mentira. Se han alquilado una suite de no sé cuántos miles de euros. Miren, yo he viajado bastante por el mundo y no existen suites de ese coste. Era mentira. Se han tomado gin tonics de 50 euros. Pues miren, también les digo, yo he estado en muchos bares del mundo y no conozco ningún sitio donde se vendan los gin tonics a ese precio. Era mentira. Han hecho ustedes orgías. Se ha llegado a decir. Era mentira. Déjenme que les diga, lamentablemente, era mentira. Tampoco era así. Han llegado ustedes a hacerse pasteles de marihuana y de hachís. Era mentira. Todo eso que se ha dicho, todas esas leyendas urbanas, son las ramitas que echan en la hoguera para quemar a alguien. Y todas son mentira. Y todas quedan impunes. Y de todas ellas ustedes son responsables. Y yo vengo aquí a decírselo claramente. Es impresentable. Es impresentable. Yo entiendo que ustedes no tienen por qué ser grandes conocedores de la gestión cultural. Lo entiendo perfectamente. Yo no sé nada de centrales nucleares. Absolutamente nada. Pero les aseguro que de gestión cultural sé bastante. Mucho. Ustedes no. Y seguramente alguno no es capaz de distinguir entre el Rey Lear y el Rey León. Puede ser. Pero yo les digo que lo que se hizo en el Centro Niemeyer, y no lo digo yo, es que lo dice toda la prensa internacional y todos los gestores culturales internacionales, y nunca se olviden de dónde están ustedes. Están en una región de menos de 1 millón de habitantes, en una ciudad como Avilés de menos de 80.000 habitantes, de un país, bueno, de nivel medio en el mundo. Bueno, pues todos esos dijeron que durante un tiempo Avilés se había convertido en la capital cultural del mundo. Y eso duró lo que un soplo, lo que tardaron los señores de Foro Asturias en destrozarlo, en destrozarlo. Les voy a contar otra historia, para que no se aburran. Les voy a contar otra historia, miren, de Atenas. Con esta fanfarronería y grandonismo asturiano se dice que Avilés es la Atenas del norte. Bueno, muy bien, pues les voy a contar una historia de la Atenas de verdad, la Atenas de Pericles, la Atenas clásica. Miren, cuando Atenas languidecía, los miembros del Senado decidieron que había que hacer algo para que esa ciudad volviera a brillar. Y entonces encargaron a Fidias que hiciera la estatua más maravillosa del mundo. Le dieron mármol y oro para hacerla. Fidias la hizo y creó la estatua de Zeus. Y esa estatua se convirtió en el gran reclamo de la ciudad. ¿Pero saben qué pasa? Que después cambió el Senado y los que vinieron encarcelaron a Fidias por haberse gastado el mármol y el oro de esa estatua. Una historia que a lo mejor les hace algo que pensar. Miren, hoy cuando venía aquí hace ya muchas horas, porque, bueno, me han tenido esperando 3 horas y pico, no pasa nada. El avión pasó por encima del Centro Niemeyer. Conté la gente que había en la plaza. ¿Saben cuántos había? 3 personas. 3 personas. Y además he tenido, por primera vez, lo reconozco y lo confieso, por primera vez en 2 años, he entrado hoy en la página web del centro para ver cuál es su programación. ¿Y saben lo que hay programado? En 5 meses, 7 actos. No conocía a ninguno. Dirijo la Cultura de Madrid. Dirijo 25 teatros en Madrid. Dirijo el Teatro Español, que es el más antiguo del mundo. Dirijo el Circo Price. Dirijo muchos teatros en Madrid. No conocía a nadie. Han convertido ustedes el Centro Niemeyer en una casa de la cultura de pueblo pequeña a la que no va a venir nadie. Nadie. Y a la que no está viniendo nadie. Lo han destrozado totalmente. Me sorprende mucho esta comisión porque están ustedes investigando la única institución cultural de este país, fíjense lo que les digo, la única institución cultural de este país que ha sido construida a un precio razonable. Les voy a dar 3 ejemplos nada más. Aquí 46.900.000 euros, todo, la construcción, el equipamiento, el acondicionamiento, todo. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, 1.200 millones de euros. Ya sé que las cifras suenan así, pero es que entre 46 y 1.200 hay mucha diferencia. A la Ciudad de la Cultura de Galicia, 600 millones de euros. Está a medio hacer y cerrada. Aquí, 46. Se hizo en plazo, se hizo sin sobrecostes. Se hizo con programación desde antes de comenzar, desde el principio.
Y algunos decían, con su gracejo habitual, que los estatutos de esta fundación parecían los de la ONU. Miren, acertaron. La ONU inauguró en Avilés su Programa Mundial de Educación y Cultura. En Avilés, que se dice pronto. En Avilés, que se dice pronto. En una ciudad de 80.000 habitantes. Eso es lo que hicimos aquí. No hay institución en el mundo, se lo digo claramente, señorías, yo no me dedico a la política, ni voy a dedicar nunca, ni les voy a decir lo que pienso de lo que están haciendo en este país, porque ya las encuestas se lo dicen a ustedes. No hay institución en el mundo que aguante el embate, que aguante la barbarie que se hizo sobre este centro cultural. No la hay. ¿Que se pudieron hacer las cosas mejor? Seguramente. ¿Que la administración no era demasiado correcta? Pues seguramente, no lo sé. Pero no hay administración que aguante esto, que aguante este embate. Fue destrozada desde el principio, con una finalidad que a mí, la verdad, me cuesta mucho conocer. Dicho lo cual, entenderán que no voy a contestar a ninguna de sus preguntas acogiéndome a mis derechos constitucionales, pero además podría decirles también que por otros motivos no las iba a contestar. En todo caso, para que se quede tranquila la señora de Foro Asturias, les diré que tampoco le voy a hablar de la red Gürtel. Muchas gracias, de la red Gürtel. Muchas gracias. Gracias, señor compareciente, señor Grueso. Como corresponde a su derecho constitucional a no responder al turno de preguntas, la mesa de la comisión ha fijado un procedimiento que es el siguiente. Usted tiene el derecho constitucional de no contestar preguntas. Nosotros, evidentemente, respetamos ese derecho, faltaría más, pero los grupos parlamentarios tienen también el derecho de formular preguntas. Entonces vamos a pasar al turno de formulación de preguntas, tal como le indicaba hace un momento, y si a lo largo de las preguntas que puedan formular los grupos parlamentarios hay alguna en concreto que usted quiere contestar, le apetece contestar, está usted en su derecho de contestarlas o de no contestarlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor presidente, pero le pediría y le rogaría que lo que formulen sean preguntas, no juicios de valor, porque eso no está en los reglamentos de esta Cámara, que formulen preguntas. Y le pediría también, señor presidente, que al final me dé mis 5 minutos.